El purgatorio respondió, soy engaña en vida, ¿qué significa eso? ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Para muchas personas, el purgatorio es un lugar donde las almas permanecen después de la muerte para purificarse antes de ir al cielo. Pero el título El purgatorio respondió, esto te engaña en vida, trae una idea diferente. El purgatorio no es solo algo que sucede después de que morimos, sino también cosas que nos engañan y atrapan mientras estamos vivos. Es como si la vida tuviera trampas que nos hacen sufrir, perder el tiempo o incluso alejarnos de lo que realmente importa. En este texto entenderemos lo que esto significa de forma sencilla. Veamos cuáles son estos engaños que actúan como un purgatorio en nuestra vida, cómo aparecen en la vida cotidiana y cómo podemos percibirlos para no caer en ellos. No hay necesidad de términos complicados, solo ejemplos prácticos, como conversaciones que tenemos, decisiones que tomamos y hábitos que repetimos sin pensar. 1. ¿Cuáles son estos engaños del purgatorio en la vida? Imagina que estás caminando por la calle y ves un cartel que dice el camino más rápido a casa. Sigues la señal, pero tras caminar un poco te das cuenta de que te ha llevado a un callejón sin salida. Perdiste el tiempo, te cansaste y aún necesitas regresar. Este signo es como los engaños del purgatorio en la vida, prometen algo bueno, pero al final solo nos dejan confundidos, frustrados o atrapados en situaciones que no son buenas para nosotros. Estos engaños pueden ser cosas que hacemos por obligación, pero que no nos traen felicidad, como un trabajo que odiamos solo porque es correcto. Pensamientos que nos dejan estancados en el pasado o temerosos del futuro, como pensar en un error o preocuparnos demasiado por algo que aún no ha sucedido. Relaciones tóxicas que agotan nuestra energía, como amistades o relaciones que solo traen drama. Adicciones o hábitos que nos controlan, como gastar dinero innecesariamente o pasar horas en las redes sociales. Creencias que nos limitan, como pensar que nunca conseguiremos algo solo porque alguien lo dijo. Todas estas cosas actúan como un purgatorio en el aquí y ahora, nos dejan en un estado de sufrimiento, como si estuviéramos en un lugar intermedio, sin llegar a ninguna parte. La diferencia es que, en la vida, podemos escapar de este purgatorio si prestamos atención. 2 ejemplos prácticos, cómo aparecen estos engaños en la vida cotidiana. Veamos algunos casos comunes para comprender mejor. El trabajo que no te hace feliz, pero crees que no hay salida. Joao tiene 35 años y trabaja en una oficina desde hace 10 años. Gana bien, pero todos los días se despierta con dolor de cabeza solo de pensar en ir allí. Sus compañeros son molestos, su jefe es exigente y siente que está desperdiciando su vida. Pero Joao no dimite porque todo el mundo dice que es un buen trabajo. Si me voy, ¿cómo pagaré las cuentas? Es mejor quedarse aquí que arriesgarse a algo nuevo. Joao vive en el purgatorio, no es feliz, pero tampoco hace nada para cambiar. Es como si estuvieras atrapado en un lugar que no es el infierno, porque no es tan malo, pero tampoco es el cielo, porque no es gozoso. El engaño aquí es creer que tiene que ser así o que no hay otra opción. ¿Pero no sería así? ¿Cómo salir de esto? Joao podría empezar a investigar otras áreas o cursos. Hablar con personas que han realizado transiciones profesionales. Ahorra un poco de dinero para tener seguridad antes de mudarte. B. La relación que solo trae sufrimiento. María ha estado saliendo con Pedro durante 5 años. Se pelean mucho, Pedro es celoso y a veces la hace llorar. Pero María no termina porque dice que cambiará, pero nunca lo hace. Tengo miedo de estar solo. Todo el mundo dice que así es. María está en el purgatorio emocional, no es una relación sana, pero tampoco puede salir. El engaño aquí es creer que el amor tiene que doler o que nadie más me querrá. ¿Pero vale la pena quedarse en algo que solo trae tristeza? ¿Cómo salir de esto? María podría hablar con amigos o con un psicólogo para comprender sus miedos. Escribir una lista de lo que ella merece en una relación, y ver si Pedro encaja. Date tiempo antes de tomar una decisión. C. La red social que te roba el tiempo, y la paz. Carlos pasa 4 horas al día en Instagram y TikTok. Sigue a personas influyentes que muestran vidas perfectas, autos caros y viajes increíbles. Después de revisar su feed, Carlos siente inseguro, ¿por qué mi vida no es así? Ansioso, necesito comprar esto para ser feliz. Cansado,
Perdí toda la tarde y no hice nada útil. Carlos está en el purgatorio digital, no hace nada malo, pero tampoco vive. El engaño aquí es creer que la vida de otras personas es mejor o que necesito estar siempre conectado. ¿Pero realmente estas redes aportan algo bueno? ¿Cómo salir de esto? Carlos podría limitar el tiempo en redes, usar control de pantalla del celular. Sigue cuentas que te inspiren, no que te entristezcan. Utilice el tiempo libre para pasatiempos o para hablar con amigos reales. Del miedo al cambio, incluso cuando todo va mal. Ana siempre soñó con vivir en otra ciudad, pero nunca fue por qué. ¿Qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si no consigo trabajo? Es mejor quedarme aquí, aunque no sea feliz. Ana está en un purgatorio de indecisión, sabe que algo debe cambiar, pero el miedo la paraliza. El engaño aquí es creer que es mejor lo malo conocido que lo bueno desconocido. ¿Pero quedarse quieto es realmente la mejor opción? ¿Cómo salir de esto? Ana podría investigar la ciudad a la que quiere ir. Hablar con personas que ya hicieron este cambio. Realizar un pequeño viaje para conocer el lugar antes de decidirse. 3. ¿Cómo identificar estos engaños en tu vida? Ahora que hemos visto algunos ejemplos, ¿cómo saber si también estás en el purgatorio sin darte cuenta? Aquí hay algunas preguntas simples. 1. ¿Te sientes atrapado en una situación? ¿Estoy en este trabajo /relación /ciudad porque quiero o porque tengo miedo de cambiar? 2. ¿Haces cosas que no son buenas para ti, pero continúas haciéndolas? Paso horas en las redes sociales aunque sé que me pone triste. ¿Por qué? 3. ¿Vives en el pasado o en el futuro en lugar del presente? Sigo pensando en errores que cometí o en cosas que aún no han sucedido, en lugar de disfrutar el día de hoy. 4. ¿Te comparas mucho con los demás? Siento que mi vida no es tan buena como la de los demás. ¿Eso me hace feliz o infeliz? 5. ¿Tienes sueños pero no haces nada para hacerlos realidad? Quiero viajar, estudiar, cambiar de carrera, pero ¿qué estoy haciendo para eso? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, es posible que esté experimentando uno de estos engaños. El primer paso para salir es darse cuenta de que existen. 4. ¿Cómo salir de estos purgatorios de la vida? Salir de estas situaciones no es fácil, pero tampoco imposible. A continuación se ofrecen algunos consejos prácticos. Empiece poco a poco. No es necesario cambiar todo de una vez. Si quieres salir de un mal trabajo, por ejemplo, empieza investigando otras áreas o haciendo un curso los fines de semana. Las pequeñas acciones ya ayudan. Pregúntese, ¿esto me hace algún bien? Antes de tomar una decisión, pregunte. ¿Esto me hará más feliz o simplemente pospondrá un problema? ¿Estoy haciendo esto por mí o por presión de los demás? Sé aceptar que el miedo es parte. Es normal tener miedo al cambio. Pero recuerda, quedarte quieto también es una elección, y puede ser la peor. Busque ayuda. Si te sientes muy atrapado, habla con alguien de confianza o acude a un psicólogo. A veces, con solo hablar de cómo nos sentimos, vemos las cosas con más claridad. Concéntrese en lo que puede controlar. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero puedes elegir cómo actuar hoy. En lugar de pensar, ¿qué pasaría si? Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora? 5. Resumen final, el purgatorio no tiene por qué ser eterno. El título, El purgatorio respondió, esto te engaña en vida, nos recuerda que muchas veces vivimos atrapados en situaciones que nos engañan. Son trabajos que no nos satisfacen, relaciones que nos hacen daño, hábitos que nos controlan y miedos que nos paralizan. Pero la buena noticia es que, a diferencia del purgatorio después de la muerte, en vida podemos salir de estos lugares. El primer paso es darnos cuenta de que estamos estancados. Luego, se trata de tener el coraje de dar pequeños pasos hacia el cambio. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser rápido, solo tiene que ser para usted. Recuerde, la vida no se compone solo de sufrimiento o solo de felicidad. Está hecho de elecciones. Y la elección de salir de estos purgatorios está siempre en nuestras manos. Aquí está la continuación, manteniendo el tono simple y directo. Imagina que estás en una habitación oscura y no encuentras la puerta. Podrías pasar años allí, quejándote de la oscuridad. O podrías empezar a tantear las paredes hasta encontrar el pomo de la puerta. El purgatorio en la vida es así,
no es un lugar donde estás condenado para siempre, sino un tiempo en el que aún no has decidido irte. Por ejemplo, piensa en alguien que odia su trabajo pero pasa años diciendo, tengo que aguantar. Un día, esta persona se da cuenta de que está intercambiando horas de su vida por un salario que no compensa el sufrimiento. Luego, empieza a investigar otras áreas, toma un curso por las noches o incluso acepta ganar menos por un tiempo para hacer algo que le guste. No es magia, es elección. El purgatorio solo continúa porque la persona no gira la llave. Otro ejemplo, una relación que solo trae dolor, pero la persona permanece por miedo a quedarse sola. Se convence a sí misma de que así son las cosas o de que nadie más me querrá. Pero aquí el purgatorio es creer estas mentiras. La verdad es que quedarse en algo que te destruye es peor que afrontar la incertidumbre de empezar de nuevo. No es fácil, pero es posible. Incluso los hábitos que nos esclavizan, como la adicción a las redes sociales, las compras o huir de los problemas, son purgatorios que nosotros mismos creamos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto tiempo pierdes desplazándote por los feeds sin ningún propósito? ¿O cuántas veces compras algo solo para sentirte mejor durante 5 minutos? Estas cosas no te liberan, solo te hacen sentir más atrapado. La solución es empezar a sustituir estos hábitos por otros que sean buenos para ti, aunque sea poco a poco. Lo más importante es comprender que el purgatorio en la vida no es un castigo, sino un signo. Es como un cartel que dice, no tienes que quedarte aquí. A veces solo necesitamos un pequeño empujón para darnos cuenta de esto. Podría ser una conversación con un amigo, un libro que te inspire o incluso un mal día que te haga darte cuenta de que ya no puedes seguir de la misma manera. Y si estás pensando, pero no sé por dónde empezar, la respuesta es sencilla, empieza por lo que menos duele. Si el problema es el trabajo, empiece por ahorrar un poco de dinero para estar seguro. Si se trata de una relación, habla con alguien en quien confíes. Si es un hábito, cambia una pequeña cosa, como reducir 10 minutos de uso del teléfono celular al día. Pequeños cambios conducen a grandes transformaciones. El purgatorio solo es eterno si lo dejas ser. La vida es demasiado corta para vivirla automáticamente, aceptando lo que no te hace feliz. Mereces más que eso. Y la buena noticia es que la clave para partir siempre ha estado contigo. Ahora solo úsalo. A menudo pensamos que cambiar es difícil porque pensamos que tenemos que hacer todo a la vez. Pero no es así. Imagina que estás atrapado en una habitación oscura y no puedes ver la puerta. Si intentas huir, golpearás todo y te lastimarás. La forma correcta es encender una pequeña luz, paso a paso. Puede que sea una linterna débil, pero es suficiente para ver el primer obstáculo y esquivarlo. A menudo, el purgatorio en el que vivimos no es un lugar exterior, sino interior de nuestras cabezas. Es ese pensamiento que se repite, no puedo hacerlo, esto nunca cambiará o no merezco nada mejor. Pero estos pensamientos son como esas falsas alarmas que suenan sin motivo alguno. Gritan fuerte, pero no significan nada. El truco está en no creerles la primera vez que aparecen. Piensa en alguien que está aprendiendo a nadar. Al principio, la persona se agarra al borde de la piscina por miedo a hundirse. Pero poco a poco suelta un dedo, luego otro, hasta que se da cuenta de que el agua la retiene. La vida también funciona así. No es necesario que dejes todo de una vez. Puedes soltarlo lentamente, probando, hasta que veas que el miedo era mayor que el peligro real. Otra cosa que nos engaña es pensar que solo vale la pena cambiar si es por algo grande. Pero no tiene por qué ser así. A veces, el cambio más importante es simplemente dejar de hacer algo que te hace daño. Por ejemplo, si estás estresado porque trabajas demasiado, no es necesario que dejes tu trabajo mañana. Podría empezar diciendo no a una tarea extra o salir media hora antes una vez a la semana. Los pequeños pasos son como gotas de agua, solos no hacen la diferencia, pero juntos pueden llenar un balde. ¿Y sabes qué más? No es necesario estar seguro de que funcionará para comenzar. La duda es parte de ello. Cualquiera que haya probado alguna vez a cocinar algo nuevo lo sabe, a veces la receta no sale perfecta, pero sigue siendo comestible. La vida también es así. Puedes cometer errores, adaptarte y volver a intentarlo. Lo importante es no quedarse quieto. El purgatorio solo alberga a aquellos que creen que no hay salida.
Pero lo cierto es que siempre hay una puerta, aunque esté escondida. Podría ser una conversación que has estado posponiendo, un sueño que has guardado en el fondo de un cajón o una verdad que no quieres afrontar. Pero cuando decides mirarlo, aparece la puerta. Y a veces ni siquiera es tan pesado como parece. Solo un pequeño empujón para abrir. Tendemos a pensar que el purgatorio es un lugar solo después de la vida, lleno de fuego y sufrimiento. Pero la verdad es que puede ser aquí mismo, en nuestra vida diaria, cuando quedamos atrapados en cosas que no nos dejan avanzar. Es como estar atrapado en una habitación oscura, con la puerta abierta, pero sin tener el valor de girar la manija. Imagina que tienes un trabajo que no te gusta, pero sigues en él por miedo a no encontrar otro. O una relación que ya terminó, pero continúas por costumbre o vergüenza de admitirlo. Esto es el purgatorio de la vida, un lugar donde no eres feliz, pero tampoco haces nada para cambiar. Es como estar sentado en el sofá viendo la misma serie mala, solo porque ya empezó, aunque sepas que no te gusta. Lo peor es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados. La rutina se convierte en una trampa: despertar, trabajar, dormir, repetir. Y cuando alguien pregunta ¿eres feliz?, la respuesta es más o menos o está bien. Pero si te paras a pensar verás que ese más o menos es señal de que algo no va bien. Es como comer un plato que no tiene ningún sabor solo porque ya está en la mesa. No duele, pero tampoco nutre. La salida siempre existe, pero a veces nos convencemos de que no es así. Es como ese armario lleno de trastos que juras que no tiene sitio para nada más, hasta que decides vaciarlo y ves que la mitad de las cosas ya ni siquiera sirven. La vida es así, llena de cosas que cargamos sin necesidad, solo porque un día fueron importantes o porque alguien dijo que tenían que serlo. El purgatorio responde cuando nos engañamos pensando que no tenemos otra opción. Pero la verdad es que siempre lo hay. Puede que sea difícil, puede que dé miedo, pero lo es. Es como aprender a andar en bicicleta: al principio te caes, te lastimas, piensas en rendirte. Pero una vez que lo dominas, te preguntas por qué no lo intentaste antes. La vida está llena de esos momentos en los que solo necesitamos dar el primer paso, aunque sea pequeño. Y no tiene por qué ser nada grandioso. A veces la puerta oculta es solo una conversación sincera con alguien, un curso que siempre quisiste tomar o incluso admitir que estás cansado y necesitas un descanso. Lo importante es no dejar que el miedo o la duda te paralicen. Porque el purgatorio no es un lugar de castigo, es solo un lugar de espera. Y no nos hicieron esperar. Fuimos hechos para vivir. Y es precisamente esta espera la que nos engaña. Pensamos que, si nos quedamos quietos, las cosas se resolverán solas, como si el tiempo fuera una medicina mágica. Pero no es así. El tiempo no cura nada por sí solo, simplemente pasa y seguimos con las mismas dudas, los mismos miedos, solo que más viejos y más cansados. Imagina que tienes hambre y tienes un plato de comida frente a ti. Lo miras, piensas en comértelo, pero te quedas ahí sentado, esperando que alguien te dé permiso o pensando que no lo mereces. Mientras tanto, la comida se enfría, todavía tienes hambre y nada cambia. La vida es así, llena de platos calientes frente a nosotros, pero insistimos en no tocarlos. Otro error común es pensar que las decisiones de otras personas nos salvarán. Ah, si tal y cual cambiara, mi vida mejoraría, o si tuviera un trabajo como tal y cual, todo sería más fácil. Pero la verdad es que nadie va a vivir tu vida por ti. Es como esperar a que tu vecino riegue tu planta mientras tú miras distraídamente. La planta se marchitará y no es culpa de tu vecino, es tuya por no tomar medidas. El purgatorio también responde cuando nos engañamos con excusas. No tengo tiempo, no tengo dinero, no es el momento. Pero el tiempo llega cuando dejamos de esperarlo. El dinero llega cuando empezamos a hacer algo con lo que tenemos. ¿Y el momento adecuado? Nunca llega, tenemos que crearlo. Piensa en un niño que quiere aprender a nadar. Puede quedarse años al borde de la piscina, con miedo de tirarse, poniendo excusas: el agua está fría, no sé si podré hacerlo, esperaré al verano. Pero el día que salta, aunque tiembla, descubre que el miedo era mayor que el peligro. La vida está llena de estos saltos. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser valiente, solo hay que hacerlo. ¿Y sabes qué más nos muestra el purgatorio?
que nos equivocamos cuando pensamos que estamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a echar una mano, aunque no sea de la forma que esperamos. A veces es un amigo, un extraño, incluso un libro o una canción que llega en el momento adecuado. Pero esto solo lo vemos cuando dejamos de mirarnos el ombligo. El purgatorio no es un lugar de sufrimiento eterno, es solo un recordatorio. La vida pasa y perdemos el tiempo esperando que comience. Pero ya ha empezado. Ya estás en ello. Entonces, en lugar de quedarte quieto, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea poco, para no arrepentirme mañana? Y hazlo. Porque el arrepentimiento de no haberlo intentado duele mucho más que cualquier caída.